Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Acto Jurídico organizado por B-Lawyer. El día de hoy se tratará un tema muy interesante, muy importante dentro del curso de Acto Jurídico, que es manifestación de la voluntad, que estará a cargo del doctor Raúl Bravo. El doctor Raúl Bravo es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una especialización en arbitraje por la Pontificia Universidad Católica del Perú y un diplomado en Economía Austriaca por el Instituto Universitario ESEADE, Argentina. Es docente universitario en las escuelas profesionales de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, en la Universidad Privada San Juan Bautista y la Universidad Tecnológica del Perú. Además, es autor de libros como El Estado supranacional, Ideas para liberar al Perú y La Lex Mercatoria en el Derecho Internacional Privado Peruano. Doctor, es un honor, es un placer para B-Lawyer tenerlo el día de hoy como ponente. Estamos profundamente agradecidos por su participación el día de hoy, que estamos seguros que será fructífero para todos los asistentes que están en esta sala y que nos están viendo en el en vivo. Muchas gracias, doctor. Le concedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias por la presentación a los amigos de Big Lawyer. Les deseo muchos éxitos por la importante labor académica que están realizando. Les felicito por ello. Creo que son un equipo de jóvenes con muchas ganas de hacer actividad académica y en ese sentido les auguro muchos éxitos en sus actividades. Bien, sin mayor preámbulo, se me ha pedido que en esta oportunidad podamos desarrollar algunas ideas en torno a lo que es el acto jurídico y bueno, en ese sentido me permito compartir pantalla entre los asistentes y la audiencia que nos sigue también por las redes sociales de Big Lawyer. Y bueno, en esta oportunidad, dado el temario y bueno, estoy seguro que también otros colegas que están participando en este curso van a abordar otra temática, se me ha pedido que respecto del acto jurídico desarrolle lo que viene a ser la manifestación de la voluntad. ¿Sí? Bueno, debemos pues tener presente eh, al maestro del derecho civil peruano, José León Barandiarán, quien definía en su manual de acto jurídico al acto jurídico precisamente como una especie dentro del género hecho jurídico, por cuanto este último tiene una denotación más rica y una connotación más pobre que el primero, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible para determinar lo que es el acto jurídico, determinar lo que es el hecho jurídico. Hecho jurídico es todo suceso, todo acontecimiento que ocurre en la realidad, pero que tiene relevancia jurídica para el derecho, porque tiene consecuencias jurídicas. Entonces, el acto jurídico viene a ser definido como un hecho jurídico, voluntario, ilícito, con manifestación de voluntad. Y precisamente, conforme a la definición del acto jurídico contenida en el artículo 140 del Código Civil, como es el que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, distinguir una relación jurídica, el elemento central del acto jurídico precisamente es la manifestación de voluntad. Por cuanto al derecho, lo que le importa o lo que le interesa es la voluntad manifestada, expresada, exteriorizada. El derecho no puede partir de suposiciones, el derecho no puede partir de presunciones, sino que precisamente, como estamos indicando, al derecho lo que le importa es la voluntad expresada, manifestada, exteriorizada, ¿sí? Y eso es lo que precisamente vamos a tratar en esta jornada académica. Les agradezco por los minutos que van a prestar atención y asimismo reiterar mi agradecimiento por la gentil invitación a los amigos de Bibloria. Bien, eh, ahora, el artículo 140 del Código Civil no solamente establece la definición del acto jurídico en los términos
que lo hemos expresado, ¿verdad? Como es el de la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, sino que el artículo 140 del Código Civil también establece lo que vienen a ser los requisitos de validez del mismo acto jurídico. Que bueno, esto ya es estudiado en el punto de lo que es la estructura del acto jurídico. Cuando nosotros hablamos de la estructura del acto jurídico, nos referimos a lo que son los presupuestos de existencia del acto jurídico. Por otro lado, lo que son los requisitos de validez del acto jurídico y finalmente lo que vienen a ser los elementos del acto jurídico. Todos estos tres aspectos son estudiados dentro de la temática de la estructura del acto jurídico. De tal manera que cuando hablamos de los presupuestos del acto jurídico, vienen a ser todos aquellos aspectos que anteceden a la existencia misma del acto jurídico. Vale decir de que antes de que se celebre el acto jurídico ya existía un sujeto, antes de que se celebre el acto jurídico de una u otra manera ya existía un objeto, y estos presupuestos anteceden a la celebración del acto jurídico. Cuando hablamos de los requisitos de validez del acto jurídico, vienen a ser ciertas condiciones o cualidades que deben cumplir esos presupuestos. De tal manera que cuando se establece como requisito de validez plena capacidad de ejercicio, en realidad lo que se está exigiendo respecto del presupuesto sujeto es que precisamente el sujeto que va a celebrar el acto jurídico tenga plena capacidad de ejercicio. Cuando hablamos del requisito de validez objeto física y jurídicamente posible, en realidad lo que la ley exige es que el presupuesto objeto cumpla con las cualidades, condiciones o requisitos de que sea física y jurídicamente posible, precisamente. Y respecto del presupuesto fin, porque cuando las personas celebran un acto jurídico es porque lo hacen con una finalidad, respecto de este presupuesto fin se exige como requisito de validez que sea lícito. Y ahora, en cuanto a la forma de los actos jurídicos, debemos tener presente que prevalece la libertad de forma. ¿Qué quiere decir ello? De que por regla general, en principio, las personas van a ser libres de elegir la mejor forma que crean conveniente para celebrar el acto jurídico y solo en determinados casos la ley exigirá el cumplimiento de una formalidad bajo sanción de nulidad. Vale decir que si la ley, por ejemplo, para el contrato de donación de bien inmueble exige que sea mediante escritura pública, esta es una forma ad solemnitatem, en el entendido de que es la forma consustancial al acto jurídico. Y si no se cumple con esa formalidad que exige el Código Civil, ese contrato de donación de bien inmueble como acto jurídico no va a ser válido y no va a poder surtir efectos. Y es más, constituye una causal de nulidad absoluta conforme al artículo 219 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, ello como preámbulo para ubicarnos dentro de la definición de lo que es el acto jurídico, viene a ser el hecho jurídico voluntario, lícito, con manifestación de voluntad, siguiendo la lógica de la distinción entre los hechos jurídicos y los actos jurídicos. ¿Sí? Bien, en ese sentido, la teoría general del acto jurídico en realidad es una teoría posterior a la dación del Código Civil Napoleónico de 1804. Vale decir, el Código Civil Napoleónico de 1804 no había propiamente abordado la temática del acto jurídico, sino que esto de la teoría del acto jurídico es una teoría posterior a la dación de dicho código. Se centra en la voluntad manifestada o exteriorizada que tiene consecuencias jurídicas. Y esta teoría surge en el contexto del individualismo, que se centra en el individuo y su voluntad como el centro del derecho. Es por ello que la voluntad exteriorizada es el elemento central del acto jurídico. Así como está dispuesto en nuestro Código Civil, el acto jurídico se encuentra regulado en el libro segundo del Código Civil. El libro primero sabemos que está destinado a lo que es el derecho de las personas. Y bueno, la disposición que sigue nuestro código no es una disposición arbitraria, no es que se le haya ocurrido a los legisladores o a los juristas que participaron en la redacción de dicho código, sino que bueno, en principio lo primero es pues el sujeto, la persona, ¿no es cierto?, que nace y es un sujeto de derecho.
Ahora, este sujeto de derecho, en su devenir, se relaciona con los demás celebrando actos jurídicos, ¿verdad? Debemos tener presente que la persona, el ser humano, el individuo, no es un ser aislado. Necesitamos los unos de los otros. Una persona autosuficiente no existe, ¿verdad? Necesitamos de los demás. Y como necesitamos de los demás, establecemos relaciones jurídicas, nos vinculamos, como por ejemplo cuando celebramos contratos. El típico ejemplo de acto jurídico es el contrato, por citar, ¿verdad? Y en ese sentido podemos poner de ejemplo un celular, ¿no es cierto? Este aparato que nos simplifica la vida, un celular, por ejemplo, eh, podemos preguntarnos cuántas personas han participado en la fabricación de un celular, desde las personas que extrajeron los minerales en la mina, desde las personas que hicieron los circuitos eléctricos, los ingenieros que hicieron el software para las aplicaciones, eh, y otros profesionales que hicieron la carcasa, la pantalla, los botones, el sistema táctil, las baterías, etcétera. ¿Cuántas personas involucradas se ven en la fabricación de un celular, de este aparato, de este objeto? Si una persona por sí sola quisiera fabricar un celular, le sería muy costoso y le tomaría tiempo. Precisamente bajo la idea que postulaba Adam Smith, el padre de la economía moderna, surge la división del trabajo. Las personas se especializan en lo que mejor saben hacer, aprovechando sus ventajas comparativas y competitivas, y luego vienen, ¿qué cosa? Los intercambios, ¿verdad? Y una manera de relacionarnos con nuestros semejantes, porque nos necesitamos los unos a los otros, porque nadie es autosuficiente, es precisamente mediante la celebración de contratos. El contrato es un claro ejemplo de un acto jurídico de colaboración en el que las personas, siguiendo la satisfacción de sus intereses particulares, terminan sirviendo a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de todo este proceso mediante la celebración de contratos. Lo interesante es que eh, las personas no buscan hacer el bien común. Una persona que va al mercado a comprar carne, al carnicero, va motivado porque seguramente tiene el interés de ese día comer un guiso, un asado de carne, o sea, va en la búsqueda de la satisfacción de un interés particular, de un interés privado, ¿no? No creemos que vaya con la intención de decir, pobrecito el carnicero, voy a ir a comprarle carne para que al menos tenga una venta en el día. Puede que sí, pero, o sea, mayoritariamente las personas van en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses particulares. Y el carnicero es lo mismo, o sea, el carnicero va al mercado a vender carne porque, bueno, lo más probable es que sea una fuente de ingreso para satisfacer a su vez sus propias necesidades, ¿no? Con el dinero que va a cobrar. Lo poco probable es que lo motive la idea de que pobrecita la gente, voy a ir a vender carne porque la gente no tiene carne, entonces voy a ir a vender carne pues para que al menos la gente pueda comprar. No, lo que le impulsa también es un interés particular, privado, lo cual es totalmente legítimo. Y fíjense cómo es que dos personas en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses particulares y privados terminan cooperando, terminan haciendo el bien común. Y sin que se lo hayan propuesto, ¿ah? Porque simplemente van en la búsqueda de satisfacer sus intereses particulares y privados, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que este ejemplo del contrato eh, grafica claramente cómo es que las personas cooperamos. Y para ello tenemos que manifestar nuestra voluntad, con la intención de establecer entre nosotros relaciones jurídicas, ¿no? El acto jurídico, así como está definido, es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. Ese es el propósito. Lo que buscan las personas es vincularse, enlazarse, ¿no? Establecer entre ellos un vínculo, un nexo, algo que los ate. Ahora, esta relación jurídica es imaginaria, es abstracta, porque evidentemente las personas no están vinculadas físicamente, ¿no? Oye, voy a agarrar una soga y te voy a vincular a mí, ahora estás atado a mí, ¿no? O sea, no es como digamos, cazar un ganado, ¿no? Los vaqueros van con la soga y cazan el ganado y así lo vinculan. No. Evidentemente, esta relación jurídica que se establece entre las personas es una relación abstracta, imaginaria, ¿correcto? Que es el resultado del consentimiento, ¿sí? En ese sentido,
El artículo 140 del Código Civil, además de definir al acto jurídico, como ya lo hemos expresado, establece los requisitos de validez. Para su validez se requiere, uno, plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. Bueno, esto a raíz de la reforma, ¿verdad? Porque anteriormente este requisito consistía en agente capaz. Antes de la reforma que experimentó nuestro Código Civil, el primer requisito, así como lo estipulaba anteriormente el código, era agente capaz, pero sin embargo, hoy en día, a raíz de la reforma de los artículos 42, 43 y sucesivos del Código Civil, que abordan el tema de la capacidad, hoy en día el requisito de validez es plena capacidad de ejercicio, de conformidad con el artículo 42 del Código Civil, salvo las restricciones contempladas en la ley. Otro de los requisitos de validez es el del objeto física y jurídicamente posible. El tercer requisito es el fin lícito. Y finalmente el cuarto requisito, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Y estamos seguros que otros docentes en este curso abordarán esta temática. ¿Sí? No es nuestra intención ingresar a otros temas que serán abordados, reitero, por otros colegas, pero en resumidas cuentas, como hemos precisado, aquí podemos hacer la distinción entre lo que son los presupuestos, todos aquellos aspectos que anteceden a la celebración del acto jurídico. De esos presupuestos se exigen ciertos requisitos de validez, que es lo que regula el artículo 140 del Código Civil, y finalmente, teóricamente, se establecen los elementos del acto jurídico. Cuando hablamos de los elementos del acto jurídico, estos elementos del acto jurídico pueden ser entendidos de la siguiente manera. Hablamos de los elementos esenciales del acto jurídico, hablamos también de los elementos naturales del acto jurídico y finalmente hablamos de los elementos accidentales del acto jurídico. ¿Sí? Entonces, los elementos naturales son aquellos elementos que están presentes en todos los actos jurídicos, ¿no? No pueden faltar. Y básicamente son el consentimiento, el objeto y la forma. Es decir, que en todos los actos jurídicos están presentes, reitero, estos elementos, no pueden faltar, ¿sí? Son los elementos esenciales que, como reitero, no pueden faltar, ¿sí? Porque su mismo nombre lo dice, son esenciales. Si faltan, no se configura el acto jurídico en su estructura. Luego tenemos los elementos naturales. Los elementos naturales son aquellos elementos propios eh, de cada acto jurídico en particular, ¿no? Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, el elemento natural viene a ser el precio, ¿no? Lo que caracteriza a la compra-venta es el precio, porque si no hubiera precio en la compra-venta, sería una donación, sería una permuta. Lo que caracteriza como elemento propio a la compra-venta como acto jurídico es el precio. Ese es el elemento natural de la compra-venta. Y finalmente, tenemos a los elementos accidentales, que pueden estar como que no, no es obligatorio, vienen a ser las denominadas modalidades del acto jurídico, ¿no? La condición, el plazo y el cargo. Cuando hablamos de los elementos esenciales, hemos dicho que deben estar presentes en todos los actos jurídicos, ¿sí? No pueden faltar. Cuando hemos hablado de los elementos naturales, están presentes en ciertos actos jurídicos. O sea, eso significa que tampoco es obligatorio que estén presentes en todos los actos jurídicos. Solamente estarán presentes en algunos actos jurídicos. Y finalmente, de los elementos accidentales hemos dicho que no es obligatorio que estén, porque obedecen a la autonomía privada de la voluntad de las personas, quienes gozarán de libertad de estipularlos o no. Y vienen a ser, como hemos indicado, eh, las modalidades del acto jurídico: la condición, el plazo y el cargo. ¿Sí? Bien. Juan Guillermo Loman Luca de Tena nos dice respecto del negocio jurídico, porque bueno, sabemos pues, ¿no?, que la teoría del acto jurídico es de los franceses, mientras que la teoría del negocio jurídico es de los alemanes, ¿verdad? Entonces, Juan Guillermo Loman Luca de Tena, en su libro El negocio jurídico, precisa que nos encontramos así con tres elementos que destacan. En primer lugar, aparece la finalidad; en segundo término, la voluntariedad, es decir, que aunado a la declaración de voluntad debe existir un querer o un afán destinado al logro u obtención de un determinado resultado. Y precisamente lo que buscan las personas al manifestar su voluntad es establecer entre ellas una relación jurídica.
Eso es lo que buscan las personas cuando manifiestan su voluntad como acto jurídico. Crear una relación jurídica, algo que les vincule. Como tercer elemento, se contempla la licitud del acto, entendiéndose esta como adecuación a un orden jurídico que evita que se vulneren los derechos de los individuos y de la sociedad, es decir, dentro de lo legalmente permitido. ¿No es cierto? Ahora, hasta aquí de todo lo que venimos explicando, hemos precisado que la voluntad manifestada o exteriorizada es el elemento central del acto jurídico, así como está definido el acto jurídico en el artículo 140 del Código Civil, ¿no? Así como está definido, reitero, el elemento central del acto jurídico es la voluntad manifestada, expresada o exteriorizada, ¿no es cierto? Eh, y la ley y el derecho le atribuyen precisamente efectos jurídicos a la voluntad externa, a aquella que se manifiesta o exterioriza. Al derecho no le interesa la voluntad interna de las personas. Al derecho lo que le interesa es que esa voluntad se manifieste, se exteriorice, ¿no es cierto? Tanto es así que incluso por falta de manifestación de voluntad se puede declarar la nulidad del acto jurídico, ¿no es cierto? De conformidad con el artículo 219 del Código Civil. Si falta manifestación de voluntad, que es el elemento central del acto jurídico, se puede plantear la nulidad del acto jurídico, ¿ok? Ahora, pero esta voluntad tiene canales para manifestar, ¿no? Hemos precisado que la teoría del acto jurídico se ubica dentro del individualismo, ¿verdad? Eh, el individualismo postula la idea de que todo finalmente se reduce a actos individuales. La sociedad es un conjunto de individuos que están interactuando, cada uno buscando pasar de una situación de menor satisfacción a otra situación de mayor satisfacción, y en ese proceso toman decisiones según el análisis costo-beneficio, que es un ejercicio enteramente racional, porque las personas siempre buscan mejorar su situación en vez de empeorarla, ¿no es cierto? Y como hemos dicho, las personas somos interdependientes. ¿Qué quiere decir ello? De que dependemos los unos de los otros, y es por ello que cooperamos para lograr nuestros objetivos y fines de manera conjunta. Y es por ello que, sumando esfuerzos con los demás, establecemos relaciones jurídicas, ¿sí? Ahora, eh, esta voluntad puede manifestarse de forma expresa o de forma tácita, ¿sí? De forma expresa puede ser verbal u oral, puede ser escrita, y hoy en día también puede ser por medios electrónicos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, se debe entender respecto de la declaración expresa, conforme nos indica Lohmann, se debe entender por tal aquella comunicada mediante signos inequívocos y sensibles, convencionalmente admitidos por la sociedad, por él o los declarantes, o por los usos admitidos en el medio de estos o según el negocio, ¿no es cierto? Evidentemente, las personas pues emplean el lenguaje para comunicarse. El derecho también implica el empleo del lenguaje. Las normas jurídicas formalmente están expresadas de manera escrita en texto, y de esa manera el derecho se expresa formalmente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las personas para manifestar, expresar o exteriorizar su voluntad emplean el lenguaje. Este lenguaje puede ser verbal, puede ser escrito, ¿no? O también puede ser por medio de signos inequívocos y sensibles. Pongámonos en el caso de los Incoterms, por ejemplo, los términos de comercio internacional, ¿no? Que son ciertas abreviaturas con ciertos símbolos que ya implican un sentido en la declaración de voluntad, ¿no es cierto? Eh, Acá empleamos el lenguaje castellano, ¿no? Y las palabras tienen un significado al cual le atribuimos, ¿verdad? Y bueno, esto ya también implicaría pasar a otro tema como es el de la interpretación del acto jurídico. ¿Ah? Eh, el Código Civil destina 3 artículos
y 1.70, que es un proceso complejo, desentrañar el sentido de la voluntad manifestada, expresada o exteriorizada, y básicamente se emplean los sistemas pues, de la interpretación literal, la interpretación finalista y la interpretación sistemática, ¿no es cierto?, de conformidad con los artículos, reitero, 168, 169 y 170 del Código Civil. Pero esta voluntad manifestada, expresada, exteriorizada, declarada, como estamos indicando, puede ser expresa, verbal, la palabra oralizada, ¿no? Las personas que están en el mismo momento y lugar pueden oralizar su voluntad, la expresan por medio de la palabra oralizada, manifiestan su voluntad. Y bueno, no es necesario también que estén en el mismo momento y lugar para oralizar la voluntad. Pueden comunicarse por medio del celular hoy en día, una llamada, una videollamada, ¿no? Que hoy en día ha facilitado enormemente la vinculación entre las personas, ¿no? El establecimiento de relaciones jurídicas a distancia, ¿no? Y también esta voluntad puede ser declarada por escrito, ¿no? Un documento en el cual las personas manifiestan, expresan su voluntad por medios electrónicos, ¿no? Por medios electrónicos, el medio electrónico sería el canal, pero por medio de este canal se puede oralizar la palabra o también se puede expresar por escrito, ¿no? Un mensaje de texto, un correo electrónico, etcétera, por escrito. O también un mensaje de voz, la palabra oralizada, verbal, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues, los canales de comunicación para expresar, declarar, manifestar la voluntad se han ampliado enormemente, ¿verdad? Y ya no existen tantas dificultades para que las personas puedan vincularse, relacionarse, incluso estando a distancia, como es el caso de los contratos entre ausentes, ¿no? Decimos contratos entre ausentes porque no están en el mismo momento y lugar. Y uno fácilmente hoy en día puede celebrar un contrato con una persona que está en otra ciudad del país o está inclusive en la ciudad de otro país, a distancia, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día la tecnología está facilitando enormemente el que las personas puedan manifestar, declarar, exteriorizar sus respectivas voluntades. Ahora, el tema aquí también es el de esta voluntad manifestada, expresada, exteriorizada, declarada de forma expresa, pero también puede ser de forma tácita, ¿verdad? La voluntad también se puede declarar de forma tácita cuando se deduce del comportamiento de las personas, ¿sí? Esta voluntad tácita es aquella, reitero, que se deduce del comportamiento de las personas. Y al respecto, Lohmann nos dice que en estos casos el declarante no especifica concretamente el contenido de su voluntad, pero su conducta lo revela porque significa una toma de posición respecto a determinados intereses. Ahora, respecto del silencio, no le podemos atribuir unilateralmente un significado, porque el silencio en sí no importa una manifestación de voluntad, y cualquier persona no le puede atribuir un significado de manera unilateral. ¿Ok? Entonces, al silencio debemos dejarlo de lado, no como una forma de manifestación de voluntad, salvo que las personas previamente sí le hayan atribuido un significado. Pero si no le han atribuido un significado al silencio, nadie puede atribuírselo de manera unilateral. ¿Sí? Ahora, respecto de la voluntad manifestada, expresada o exteriorizada de manera verbal, evidentemente hay ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Porque la voluntad expresada de manera escrita brinda una mayor certeza, una mayor seguridad, porque como quien dice, las palabras se las lleva el viento. Pero hoy en día, por ejemplo, muchas compañías celebran contratos mediante llamadas y al inicio manifiestan que esta llamada será grabada. Y ahí también hay un registro de una manifestación de voluntad en una grabación que tiene un soporte electromagnético, ¿no es cierto? Ese es un medio de probar la existencia de una voluntad manifestada, expresada o exteriorizada de manera verbal, ha quedado en un registro electromagnético de una grabación, como muy válidamente también se puede manifestar, expresar o exteriorizar la voluntad por escrito en un documento formal, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, cada mecanismo, forma de manifestar o expresar la voluntad tiene sus ventajas y desventajas, ¿correcto? Y en cuanto a la voluntad expresada, exteriorizada
tácitamente, debemos reiterar que ésta se deduce del comportamiento de las personas, ¿sí? Eh, Puede ser el caso de un contrato de arrendamiento, ¿no? Aunque claro, cuando vence el contrato de arrendamiento, si las personas no dicen nada, se produce una renovación, se produce la continuidad del mismo contrato. Se produce la continuidad del mismo contrato, pero el contrato se vuelve indeterminado. Cuando vence el plazo de un contrato, se produce la continuidad del contrato, pero se vuelve indeterminado. Eso quiere decir que cualquier parte puede ponerle término en cualquier momento, ¿correcto? Porque se ha vuelto indeterminado. Pero no menos cierto es que también se puede interpretar en el sentido de que, ya, muy bien, venció el plazo del contrato, ¿no es cierto? Se entiende que el arrendador le tiene que decir al arrendatario, oiga, procede usted a desocupar el bien, ¿no es cierto? Porque ya venció, necesito mi bien, devuélvamelo, restitúyamelo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si de repente el arrendatario, bueno, ya no es arrendatario porque ya venció el contrato, el plazo, pero se acerca y le paga una renta más por adelantado, y el arrendador recibe el dinero, el precio, ¿no? La renta. Uno puede deducir del comportamiento de ambos que su voluntad consiste en una renovación tácita del contrato de arrendamiento, ¿no es cierto? O sea, se están comportando de tal manera que su intención de ellos es proseguir con el contrato de arrendamiento, ¿no? Ahí sería una manifestación de la voluntad tácita, ¿sí? Ahora, finalmente, al abordar el tema de la manifestación de la voluntad, debemos precisar cuál es el proceso de formación de la voluntad, porque la voluntad tiene un proceso de formación que básicamente comprende tres momentos. El primer momento de la formación de la voluntad es el discernimiento. El discernimiento viene a ser la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que beneficia y lo que perjudica, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, evidentemente el discernimiento en cada persona es diferente, ¿no? Creer que por cumplir 18 años ya se goza de discernimiento no necesariamente es así. Hay personas menores de edad que ya han tenido muchas experiencias y saben distinguir lo que está bien y lo que está mal. O sea, el discernimiento en cada persona tiene su propio proceso de formación. Como que también hay personas mayores de edad que no han tenido muchas experiencias vitales y su discernimiento se ha quedado estancado, no lo han desarrollado como debiera ser, ¿no? Entonces, el discernimiento en cada persona se va formando de manera diferente de acuerdo a las experiencias que cada individuo, que cada persona haya tenido a lo largo de su existencia, ¿correcto? Entonces, este es el primer momento del proceso de formación de la voluntad, el discernimiento. Luego viene la intención, el querer hacer algo. ¿Por qué las personas celebran actos jurídicos? Porque su intención, es su querer, lo hacen con voluntad, ¿no? Una persona manifiesta su voluntad para comprar una casa es porque quiere comprar la casa, es su intención. Y finalmente, el tercer momento del proceso de formación de la voluntad es la libertad. Las personas celebran actos jurídicos en la medida de que nadie les obliga, nadie les está coaccionando. Lo hacen con entera libertad. De tal manera que la intención es el ámbito interno de la persona que celebra el acto jurídico porque lo quiere, mientras que la libertad es el plano externo. Nadie te está obligando, nadie te está coaccionando. Tú lo haces con entera libertad. ¿Sí? Ahora, evidentemente, este proceso de formación de la voluntad puede ser atacado, ¿no? Y es por ello que se presentan los denominados vicios de la voluntad, que son causales de anulabilidad del acto jurídico. Esos vicios de la voluntad son el error, el dolo y la violencia o intimidación, que reitero, de conformidad con el artículo 221 del Código Civil, son causal de nulidad relativa del acto jurídico o más propiamente de anulabilidad. ¿Sí? Reitero, esos vicios de la voluntad son el error, el dolo y la violencia o intimidación. Y de todo esto, como hemos indicado que el elemento central del acto jurídico es la voluntad manifestada, expresada o exteriorizada, el sujeto que celebre un acto jurídico debe tener plena capacidad de ejercicio de conformidad con el inciso 1 del artículo 140 del Código Civil, ¿no? Modificado por el Decreto Legislativo 1384, ¿no? Que exige hoy en día plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley, porque anteriormente, antes de la reforma,
el requisito de validez era el agente capaz. ¿Sí? De conformidad con el artículo 42 del Código Civil reformado, modificado, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la paternidad. ¿Sí? Tener en cuenta esto, que forma parte del derecho de las personas, el sujeto que celebra un acto jurídico, que manifiesta su voluntad, debe tener plena capacidad de ejercicio, de conformidad con el artículo 42 del Código Civil. ¿Sí? Eh, y bueno, ya para finalizar, porque me parece que también estamos dentro de la hora, un aspecto también importante a tener en cuenta es la distinción entre los actos jurídicos formales y los actos jurídicos no formales, ¿no? Hemos dicho que en cuanto a la forma de los actos jurídicos, porque esto tiene que ver la forma en que se celebra el acto jurídico, cómo es que las personas manifiestan su voluntad, ¿no? La forma en que las personas manifiestan su voluntad, hemos dicho que en principio las personas gozan de libertad para elegir la forma que crean conveniente para celebrar su acto jurídico, ¿no? Si quieren lo hacen de manera verbal, si quieren lo hacen por escrito, y aunque la ley no exija que sea por escritura pública, igual las personas son libres de celebrar su acto jurídico por escritura pública porque gozan de la libertad de elegir la forma que crean conveniente. Esa es la regla, la libertad de forma. Es decir, que las personas serán libres de elegir la mejor forma que crean conveniente. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa agrícola, ¿por qué quisiera celebrar un contrato de arrendamiento de tierra agrícola de 50 hectáreas? Hacerlo por escritura pública, porque lo más probable es que ese contrato de arrendamiento que lo celebra mediante escritura pública, aunque la ley no exija que sea por escritura pública, lo más probable es que su intención va a ser inscribir en los registros públicos ese contrato de arrendamiento para oponer su derecho de posesión frente a terceros, erga omnes, ¿no? Ese contrato de arrendamiento de ese contrato de arrendamiento goza de un título posesorio. Y ese derecho de posesión que se desprende de ese contrato de arrendamiento, que lo celebra por escritura pública, lo hace valer erga omnes ante los demás, lo opone ante los demás, inscribiéndolo en los registros públicos, ¿no? Aunque la ley no exija que sea por escritura pública, esta empresa quiere hacerlo por escritura pública para hacer valer su derecho ante los demás, inscribiéndolo en los registros públicos, ¿no? Y en determinados casos, la ley va a exigir el cumplimiento de una formalidad en específico, es la forma ad solemnitatem, aquella forma que debe cumplirse de todas maneras, porque si no se cumple, el acto jurídico no va a ser válido y no va a poder surtir efecto, ¿correcto? Esos vienen a ser los actos jurídicos formales, respecto de los cuales, reitero, la ley en determinados casos exige el cumplimiento de una formalidad. Por ejemplo, para el contrato de hipoteca, el Código Civil exige que sea por escritura pública. Para el contrato de donación de bien inmueble, el Código Civil exige que sea por escritura pública. Respecto de los contratos preparatorios, como son el compromiso de contratar y el contrato de opción, el Código exige que deben celebrarse bajo la misma forma para la cual la ley exige para los contratos definitivos, ¿no? Vamos a suponer que de repente el contrato definitivo va a ser un contrato de donación de bien inmueble, el compromiso de contratar tendrá que ser también por escritura pública, porque respecto del contrato de donación de bien inmueble, el código exige que sea por escritura pública, ¿no? El matrimonio, que también es un acto jurídico, es un acto eminentemente formal. Es un clásico ejemplo de un acto jurídico eminentemente formal para el cual la ley exige una serie de requisitos y formalidades, ¿correcto? Entonces, esto también es importante abordarlo porque la forma en que las personas van a manifestar su voluntad en algunos casos va a revestir un requisito de validez del acto jurídico, ¿sí? Y no quería concluir sin antes profundizar en el tema de los vicios de la voluntad. Este proceso de formación de la voluntad que implica el discernimiento, la intención y la libertad puede ser atacado por los vicios de la voluntad. El error, que viene a ser una falsa representación por error o por ignorancia de la realidad, que es atribuida a la misma persona que manifiesta su voluntad. El dolo, que también es una falsa representación de la realidad, pero más bien esta falsa representación que no corresponde con la realidad es provocada por otra persona, ¿no? Por eso el dolo.
Una persona induce a error a propósito a otra persona con dolo, con la intención de que se equivoque precisamente, pues, ¿no? En el proceso de formación de la voluntad. Y finalmente tenemos lo que es la violencia o intimidación, que puede comprender una violencia física o una violencia psicológica, ¿no? Una violencia física, pues, a la persona física, pues, de la gente, ¿no? Eh, Golpes físicos en su cuerpo, etcétera, ¿no? Actos de tortura, etcétera. O una violencia psicológica, una amenaza de que se va a infligir un castigo a él o a familiares, amistades cercanas, ¿no? Entonces, en el error, vamos a suponer que una persona va a una tienda de electrodomésticos con la intención de comprar un televisor, ahora que viene el mundial, ¿no? Y entonces quiere comprar el último televisor, el último modelo, que le permite ver el partido de fútbol como que si estuviera pues de repente en el estadio, ¿no? Pero por error termina comprando otro televisor, equivocándose respecto de las características y cualidades que tiene el televisor que finalmente termina comprando. Ha sido la misma persona que ha manifestado su voluntad por error, representándose falsamente la realidad. Él pensó que el televisor que compraba tenía tal sonido, tal imagen, tal resolución, pero no es así. El dolo puede ser el caso de que el trabajador que atiende en la tienda de electrodomésticos le dice, sí, mira, este televisor que te muestro tiene estas características, estas cualidades, tú vas a poder ver el partido, las telenovelas, tus programas, tus series favoritas, las vas a poder ver con estas características, ¿no? Yo te prometo que sí vas a poder ver como tú quieres. Pero no es así, no es así, le ha inducido a error. Entonces, esta persona manifiesta su voluntad que no corresponde con su intención. Ahí es donde se presenta el vicio. Partiendo de una falsa representación o una equivocada o errada representación de la realidad, termina manifestando una voluntad que no coincide con su intención y se ha afectado también su discernimiento. El error y el dolo terminan afectando el discernimiento, que no se puede distinguir la realidad y también la intención, porque finalmente la persona termina manifestando una voluntad que no coincide con lo que él quiere internamente. Y en el caso de la violencia, que puede ser física o psicológica, puede ser el caso de una persona que inflige pues una tortura sobre otra, obligándola a firmar un contrato. Entonces esta persona, con la intención de que ya se ponga fin a la tortura física sobre su cuerpo o para evitar una amenaza, termina celebrando el contrato y es por ello que la violencia o intimidación ataca a la intención y a la libertad, porque la persona termina manifestando una voluntad que no coincide con su intención, con su querer, y lo hace obligado por otro, una suerte de coacción. La violencia o intimidación ataca a la intención, a la libertad, y el error y el dolo atacan al discernimiento y a la intención. ¿Sí? Y como hemos dicho, estos vicios de la voluntad pueden invocarse como causales de nulidad relativa del acto jurídico, más propiamente la anulabilidad del acto jurídico. ¿Sí? Muy bien. De tal manera que como conclusión podemos decir que la teoría del acto jurídico es una elaboración de la doctrina francesa, mientras que la teoría del negocio jurídico es alemana. En el Perú nuestro Código Civil se ha inclinado por el acto jurídico. Aunque hay quienes dicen que más allá de la nomenclatura del libro segundo del Código Civil, que se titula acto jurídico, hay quienes dicen que lo que realmente está regulado en el libro segundo no es tanto el acto jurídico, sino el negocio jurídico, ¿ah? El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? Lo que buscan las personas al manifestar su voluntad es establecer entre ellas un vínculo, un nexo, algo que les ate, una relación jurídica, por cuanto cooperamos los unos con los otros debido a que nadie es autosuficiente. El acto jurídico es un hecho jurídico, voluntario, lícito, con declaración de voluntad, siguiendo la clasificación de los hechos jurídicos que nos propone el maestro José León Barandiarán. Y siendo la voluntad el elemento central del acto jurídico, se puede manifestar de forma expresa o de forma tácita. Y respecto del silencio, no le podemos atribuir unilateralmente un significado, si es que las personas no se lo han atribuido previamente, ¿correcto? Y el proceso de formación de la voluntad implica el discernimiento,
la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que beneficia de lo que perjudica, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. La intención, el querer hacer algo, y la libertad, porque la persona celebra un acto jurídico, manifiesta su voluntad, porque nadie le obliga, lo hace con entera libertad. Pero en este proceso de formación de la voluntad, ya hemos explicado que se pueden presentar los denominados vicios de la voluntad, que son causales de nulidad relativa, como son el error, el dolo y la violencia o intimidación. ¿Sí? Bueno, estimados amigos, yo les agradezco por los minutos que me han prestado atención. Espero no haberles aburrido o cansado. Agradezco a Bill Lawyer por la gentil invitación de compartir con ustedes algunas ideas en torno al acto jurídico, más concretamente lo que es la manifestación de voluntad. Y si de repente hay algunas preguntas o comentarios, con mucho gusto estaremos aquí para absolverlas de la mejor manera. Les agradezco y a sus órdenes para cualquier otra oportunidad. Gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido bastante clara, bastante concisa. Eh, Estoy seguro que todos los asistentes y todos los que hemos estado atentos a su ponencia nos ha quedado bastante claro las implicancias de la manifestación de la voluntad en el acto jurídico. Muchas gracias, doctor, y esperamos que en otras ponencias también nos pueda seguir apoyando. Siempre será bienvenido cordialmente a Lawyer, doctor. Estamos profundamente agradecidos todos. A ustedes las gracias. Les deseo muchos éxitos. Veo que hacen bastante actividad. Cuenten conmigo también para otra oportunidad. Veo aquí entre los asistentes también varios jóvenes, ¿no? Algunos de mis alumnos también veo que están aquí presentes entre el público, ¿no? Y nada, desearles muchos éxitos y cuenten conmigo también para cualquier otra actividad. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Buenas tardes con todos. Hasta otra ocasión.